Entonces, tenemos también lo de López Obrador. El revocatorio de López Obrador, que bueno, es un revocatorio victorioso, es una gran victoria, porque López Obrador, el 92% de los que concurrieron a este referéndum revocatorio que se estableció en la Constitución mexicana, que se celebra a mediados de mandato, pues el 92% de los concurrentes a este revocatorio, pues favorecieron la continuidad de López Obrador. Lo que quiere decir que es una victoria desde ese punto apabullante de López Obrador. Pero ¿qué resulta? Que ese 92% no llega a un 17%, a un 18% de un total de todos los electores. Es decir, es poco más, la participación en ese referéndum fue de poco más de un 17% de los electores. Que López Obrador ganó las elecciones con más de 30 millones de votos. Y en este referéndum hubo unos 15 millones de votos, casi en total, porque hay que contar en las elecciones lo que sacó López Obrador y lo que sacó su competidor, y ya vemos el altísimo nivel de participación. Entonces, la participación pírrica, es decir, el referéndum no llega a ser ni acercarse a ser vinculante, porque para ser vinculante tiene que haber una participación sobre el 40% de los electores. Él se queda porque el referéndum, si no es vinculante, para revocarle el mandato, él teniendo la mayoría de los votos, no puede ser vinculante para quitarle mandato. Entonces no pasó nada. En conclusión, él está ahí no por el referéndum, sino porque no pasó nada. Porque hubo una indiferencia de los electores a ese referéndum. Porque para 8 de cada 10 mexicanos no hubo referéndum. No hubo nada. Ignoraron la convocatoria. López Obrador está apelando a un refrán que los más viejos conocemos muy bien, que viene de la época en que las mujeres alumbraban con partera. Entonces se decía que cuando la partera es mala, ahí le pongo punto suspensivo, entonces la culpa se le achacaba al trasero de la dama. La partera entonces buscaba una explicación. No, eso es el asunto de la dama que es dificultoso. Entonces, dice López Obrador que el problema es que el Instituto Nacional Electoral boicoteó el referéndum. Que en vez de tener 160,000 pues casillas o colegios de votación, habían apenas 57,000. Y que en muchos lugares la gente no fue a votar porque no disponía de los centros, etcétera, y la oposición, etcétera. El referéndum fue un rotundo fracaso. Eso fue un rotundo fracaso, el referéndum allí en México. Y lamentablemente, o no sé si lamentable, porque esto también se le lleva la reforma eléctrica que quiere aplicar López Obrador, que es una reforma eléctrica que yo no sé si lo mejor no sea que no se produzca. Porque ¿qué plantea esa reforma eléctrica? Que el Morena, el partido de López Obrador, después de los resultados del referéndum y ante una coalición opositora que se muestra firme en que no va a apoyar esa bendita reforma eléctrica, él necesita una votación especializada que no la tiene, entonces se pospuso
el sometimiento de esa reforma eléctrica de López Obrador. Ahora, ¿qué plantea la reforma eléctrica? La reforma eléctrica plantea que no se permita más de un 46% de participación privada en la generación eléctrica. Es decir, que apenas un 46% de la generación privada pueda ser de la generación eléctrica pueda ser privada. Lo que quiere decir que el 54% de la generación eléctrica tiene que aportarla la Comisión Federal de Electricidad, el 54%. La reforma plantea la anulación de todos los contratos privados inmediatamente. La anulación entre otras cosas. Pero ¿qué ocurre? Que no se toma en cuenta el factor de mérito. Algo que se supone que en lo adelante y en los compromisos que tiene el mundo, a los que me refería ayer por el informe de el IPCC, que es el grupo de expertos intergubernamental de la ONU, que se supone que en la generación energética vamos a privilegiar las menos emisiones posibles de gases de efecto invernadero. Por lo tanto, a la hora de escoger un medio para la generación eléctrica, se va a privilegiar aquel que se vaya apartando del uso de los combustibles fósiles o que sea más eficiente en ese uso de combustibles fósiles, tratando de hacer menos emisiones. No, esta reforma plantea que se va a priorizar en la generación estatal, sea mejor o sea peor en términos económicos y en términos medioambientales. Entonces, ya ustedes pueden ver si eso va a ser o no una reforma. Pero por ahora parece que él no tiene posibilidades de echarla adelante porque los partidos se le han puesto a una y después que se muestra un apoyo, una situación de fracaso como la que ha tenido en el referéndum, eso también tiene reflejos en otra cosa. Entonces, veo muy difícil que pueda seguir adelante con esta reforma.